Bueno, ya para terminar la clase de hoy, me gustaría hacer algunos comentarios generales para la guía que ya está disponible para que se preparen para el examen. Eh, bueno, la primera parte ya está casi lista, nada más tendría que hacer las integrales para calcular la normal, la exponencial y la gamma. El ejercicio 2 es derivar esas 7 funciones generadas de momentos para obtener el promedio y la varianza. El ejercicio 3, que en realidad consiste en estos 10 problemas, lo que tienen que hacer es primero identificar cuál es la variable aleatoria y de qué distribución se trata. Es decir, por ejemplo, el primero dice: un sistema satelital consiste de 4 componentes y puede funcionar adecuadamente si al menos 2 de sus 4 componentes se encuentran en condiciones de funcionamiento. Al final de cuentas dice: si cada componente puede estar en condición de funcionamiento con probabilidad tal, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema funcione adecuadamente? Entonces, yo lo que necesito es que funcionen al menos 2 de sus 4 componentes, es decir, que funcionen 2 o 3 o 4 de sus 4 componentes. ¿Cómo se llama ese tipo de variable aleatoria? Variable aleatoria binomial, porque yo quiero cuál es la probabilidad de que ocurran 2 éxitos o 3 éxitos o 4 éxitos. Entonces, para cada una de esas veces que dije O, el cálculo se reduce a una suma de probabilidades, en este caso de 3 términos. A eso me refiero. Simplemente trata de identificar qué tipo de variable aleatoria es, si es una binomial, si es una geométrica, binomial negativa, de Poisson, etc. Y en lugar de que abordes estos problemas como lo hemos abordado desde el principio del curso, abórdalos utilizando lo que ya sabes de las distribuciones binomiales. Por ejemplo, si esta es una distribución, si el problema 1 es una distribución binomial, pues utiliza que la función masa de probabilidad es el coeficiente binomial por p a la k por 1 menos p al n menos k, por ejemplo. Si te pidiera el promedio, pues como ya conoces la fórmula del promedio, simplemente sustituyes el valor de p en el promedio. ¿Ok? Bueno, en el ejercicio 2 también es una distribución binomial. El ejercicio 3 te dice que tienes una binomial y te da el promedio y la varianza y te pide probabilidades. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las fórmulas de promedio y de varianza te tienes que saber cuál es el parámetro o los parámetros de la distribución binomial, con lo cual al sustituirlo en la función masa vas a ser capaz de calcular estas probabilidades. El ejercicio 4, la aproximación de Poisson, simplemente revisa los apuntes de aproximación de Poisson. Cualquier duda me la mandas por WhatsApp. Y aquí lo que tienes que hacer es calcular la probabilidad utilizando la distribución de Poisson y aparte calcular la misma probabilidad utilizando la aproximación. Debes comparar qué tan parecidas son esas probabilidades y decir si sí funciona o no funciona la aproximación. El problema 5 es el que quiero abordar un poco con más detalle. El problema 6, al final de cuentas, te va a dar una distribución, una variable aleatoria con distribución binomial negativa porque te pide intentos para un número R de éxitos. Tú debes descubrir bien cuál es la variable y cuál es el número de éxitos. Para el ejercicio 7 ya empiezan los problemas con variables aleatorias continuas. El 7 es para una distribución uniforme. El 8 ya empieza con distribución normal. El 8 pues simplemente no te pide probabilidades, sino que te pide una cota. Si tienes alguna duda de esto, me avisas. El 9 utiliza una distribución exponencial. Y el 10 simplemente es una pequeña demostración que lo que tienes que hacer es un cambio de variable, simplemente. Para la última sección les mandé la tabla. Esa tabla está en Moodle, abajo de donde bajaste la guía. Esa tabla contiene varias columnas, simplemente vas a utilizar las que marco aquí. La columna de Age, de SAT o Scholastic Assessment Test, la columna de Average Score y la columna de Height o de altura en pulgadas. Para esas 4 columnas vas a hacer todo lo que hemos visto de estadística descriptiva, ordenar los datos, calcular el rango, dividir tú los datos en intervalos
Aquí te doy algunas sugerencias para los intervalos, pero tú puedes intentar con más intervalos o con menos. La única restricción, acuérdate, es que no debe haber ningún intervalo sin dato. Básicamente es la única restricción. Entonces tú puedes explorar con los números que te doy aquí o puedes intentar hacer un poco más intervalos de los que te pido o un poco menos y ver qué tipo de gráficas obtienes. Una vez obtenido eso, sacar los histogramas, polígonos de frecuencias, frecuencia relativa acumulada y calcular todas las medidas de tendencia central para datos agrupados. Si se acuerdan, en el primer video de esta clase vimos la fórmula para los percentiles, los cuartiles. Una fórmula similar se utiliza para la media, mediana y moda cuando utilizas datos agrupados. Además, vas a calcular también los coeficientes de asimetría, como el coeficiente de Pearson, de asimetría por momentos y coeficiente de kurtosis. Todo eso se encuentra en el primer video de estadística descriptiva. Si necesitas la presentación, me avisas y la subo a Moodle. Y solamente para las columnas de SAT o SAT y HATE, solamente para esas dos columnas, vas a calcular los 3 cuartiles y el rango intercuartílico. Es decir, vas a repetir lo que hicimos para el ejercicio de la clase de ayer. Bueno, ahora sí, quiero abordar con más detalle este problema, el problema 5, para que lo puedan abordar de una manera más directa. Entonces vamos a leerlo con detenimiento. Dice, primero les comento aquí que esto es para recordar el teorema de Bayes, o sea, tenemos que aplicar el teorema de Bayes. Dice, el número de veces que un individuo contrae un resfriado en un año dado es una variable aleatoria con distribución de Poisson. Acabamos de ver en el video anterior la distribución de Poisson. Con parámetro lambda igual a 3. Suponga que un nuevo fármaco basado en cantidades grandes de vitamina C reduce el parámetro de Poisson a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente puede obtener un beneficio al utilizar ese fármaco. Dice, el nuevo fármaco reduce el parámetro de Poisson a lambda igual a 2 para el 75% de la población. Para el otro 25% de la población, el fármaco no tiene efecto apreciable sobre los resfriados. O sea, no le hace nada a su parámetro de Poisson. Si un individuo prueba el fármaco por un año y tiene 0 resfriados en dicho año, ¿cuál es la probabilidad de que el fármaco sea benéfico para él o ella? ¿Qué quiere decir eso? Pues que una persona que toma este fármaco y tiene 0 resfriados, esos resfriados pueden deberse simplemente a su sistema inmune o pueden deberse al fármaco en sí. Entonces lo que yo quisiera saber es, dado que tuvo 0 resfriados en un año, ¿cuál es la probabilidad de que el fármaco fue benéfico para él? Al final de cuentas, lo que me están pidiendo en este caso es una probabilidad condicional, que la puedo escribir como la pongo a continuación. Me está preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el fármaco sea benéfico dado que tuvo 0 resfriados en ese año? Pues bueno, si uso directamente el teorema de Bayes, voy a obtener lo siguiente. Voy a ponerlo aquí como un recordatorio. Teorema de Bayes dice que la probabilidad de que ocurra un evento AI dado que ocurre un evento B es lo mismo que la probabilidad de que ocurra el evento B dado que ocurre AI, es decir, la probabilidad volteada, por la probabilidad de que ocurra el evento AI entre la suma de las probabilidades dadas por la expresión de arriba. Probabilidad de que ocurra el evento B dado uno de los subeventos AK por la probabilidad de que ocurra AK, y aquí sumo para todos los valores de K. En este caso quiere decir que AI corresponde al evento benéfico y B corresponde al evento tuvo 0 resfriados. Entonces, si aplico directamente el teorema de Bayes para esta probabilidad condicional, obtendría yo lo siguiente. Lo voy a poner abajo para que me quede más claro. Entonces, la probabilidad de que sea benéfico, dado que tuvo 0 resfriados, es, según esta fórmula,
la probabilidad volteada, o la probabilidad de que tenga 0 resfriados, dado que fue benéfico para él, por la probabilidad de que sea benéfico para él, entre la suma de estas probabilidades. ¿Qué evento es el que va a cambiar? La condición a la cual se sujeta el evento B. Es decir, aquí abajo vas a tener este mismo término más este término, pero con el complemento del evento benéfico, o sea, no benéfico. Abajo tendrías la probabilidad de tener 0 resfriados, dado que es benéfico, por la probabilidad de que sea benéfico, más la probabilidad de tener 0 resfriados, dado que es no benéfico, por la probabilidad de que no sea benéfico. ¿De dónde saco todos estos datos? Pues del enunciado. El enunciado me está dando toda esa información. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el fármaco sea benéfico? ¿Y cuál es la probabilidad de que no sea benéfico? Pues eso me lo está dando en los porcentajes. Dice, para el 75% de la población, reduce el parámetro de Poisson. Quiere decir que para el 75% de la población, el fármaco sí es benéfico. Entonces podría yo poner que la probabilidad de que sea benéfico es 0.75. Por lo tanto, la probabilidad de que no sea benéfico es el complemento, o sea, 0.25. Ya tengo estos tres datos. Ahora, estas probabilidades condicionales, ¿cómo las calculo? Pues también me las da el enunciado. Fíjense, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga 0 resfriados dado que el fármaco fue benéfico? Bueno, como la persona estuvo tomando el fármaco, entonces una de dos, o cambió su parámetro de Poisson, es decir, fue benéfico, o no cambió su parámetro de Poisson, es decir, no fue benéfico. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 0 resfriados dado que fue benéfico? Es lo mismo que decir, calcula la probabilidad de que tenga 0 resfriados si su parámetro de Poisson es 2. Entonces quedaría así. La probabilidad de tener 0 resfriados, dado que fue benéfico, consiste en calcular la probabilidad cuando la variable aleatoria x valga 0 para una variable aleatoria x de Poisson con parámetro 2. ¿Por qué? Porque cuando es benéfico, lo que sucede es que se reduce su parámetro de Poisson a 2. ¿Cómo vas a calcular esto? Pues busca la función masa de probabilidad de una distribución de Poisson, sustituye lambda igual a 2, sustituye x igual a 0 y esa es la probabilidad que quieres. Esa sería esta probabilidad, que es lo mismo que esto. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de tener 0 resfriados? Dado que no fue benéfico, pues entonces si no fue benéfico, entonces el parámetro de Poisson no cambió. Y esto quiere decir calcular la probabilidad de que x valga 0 para una variable aleatoria x con parámetro de Poisson 3. Entonces vas a hacer exactamente lo mismo, buscas la función masa de probabilidad de una variable aleatoria de Poisson, sustituyes que lambda vale 3, sustituyes que x vale 0 y de ahí sacas esta probabilidad. Simplemente lo sustituyes en los sitios correspondientes y vas a obtener la probabilidad que te piden, la probabilidad de que sea benéfico dado que tuvo 0 resfriados.